¿cómo están? Como les había prometido, les voy a hacer en este video una explicación de si una vivienda propia es una inversión o un gasto. Y lo cierto es que, bueno, hay algunas posturas sobre este tema, pero como les dije, puede ser cualquiera de las dos, dependiendo desde el punto y la perspectiva en que se las vea. Entonces, para explicarles un poco y que ustedes mismos saquen su criterio respecto de cuál es su situación con respecto a su vivienda propia o si piensan tener una vivienda propia, les voy a dar como 4 puntos súper claves para que los tomen en cuenta, para que los analicen y en base a eso ustedes puedan evaluar su realidad en base a lo que tienen ahorita. Como primer punto, tienen que tomar en cuenta que sea vivienda propia o sea arrendado, siempre van a tener gastos. No porque sea arrendado se eximen de pagar luz, pagar agua, pagar la alícuota del condominio en el que viven o del edificio. Hay ciertos temas que son estrictos para ambos casos. En lo que se exime en este caso el arrendador es de tener que pagar gastos de mantenimiento de la casa, porque obviamente esos gastos siempre son transferidos al propietario. Y obviamente si tienes una vivienda propia, esos gastos te caen a ti sí o sí. Claro que no son gastos que tal vez tengas que hacerlo todos los meses ni todos los años, pero son gastos que obviamente en algún momento dado vas a tener que asumir. Y también obviamente pensando el tema de impuestos, es un tema que también el propietario va a tener que pagar, eso sí, anualmente. Por otro lado, que esto puede definir un poco el criterio de si es de inversión o gasto, una vivienda propia sí o sí está aumentando tu patrimonio, independientemente de que la tengas todavía hipotecada o no. La vivienda propia, el rato que ya la adquieres, elevó de una tu patrimonio, tienes ese valor ya obviamente en tus declaraciones patrimoniales, y eso incluso para tus finanzas personales es saludable porque se ve tu capacidad de pago, puede reflejar incluso que eres un buen pagador, que tienes cierto poder adquisitivo, cierto poder de pago. Entonces en ese sentido es súper beneficioso tener una vivienda propia, y obviamente el contrario de tener una vivienda arrendada es que simplemente eso no se te va a reflejar. Y creo que como seres humanos de algún modo siempre queremos que nuestro patrimonio esté creciendo, se esté elevando, no necesariamente con una vivienda propia, por supuesto, depende de los intereses de cada uno, pero el interés yo creo que como seres humanos es siempre ir aumentando nuestro patrimonio, incluso pensando como en generaciones futuras. El siguiente punto es que sí o sí va a ser una inversión si aún pagando hipoteca sabes que la vivienda que compraste está subiendo de ley la plusvalía. Por ejemplo, un caso de esto puede ser cuando compran en planos. Siempre el momento que compras en planos va a ser obviamente mucho más barato cuando la vivienda ya esté terminada, y por ende si compras incluso en un sector de alta plusvalía y que eso se va extendiendo, va subiendo a lo largo de los años, de por sí ya estás ganando. Tengo referencias de personas que han comprado en planos y que más o menos a los 2 años que después que se ha terminado la obra han ganado cerca de 25,000, 30,000 dólares de lo invertido inicialmente. Entonces obviamente en ese caso es una inversión porque pusiste dinero y ya estás teniendo un retorno de 30,000 dólares adicional a lo que tú ya invertiste. Y como último punto es que contablemente una vivienda, la casa como tal o el departamento, siempre va a estar en la lista de los activos. Sin embargo, si tienes la deuda hipotecaria, siempre va a estar en el lado de los pasivos. Entonces, por eso les digo que realmente depende de la perspectiva en que se las vea, porque si tienes una deuda, por más que tengas ya esa vivienda propia tienes hipoteca, tienes ese gravamen, entonces entre comillas no es tuya todavía y la estás pagando con esa cuota, con esa hipoteca que consta dentro de los pasivos, porque es un gasto que tú tienes que asumir todos los meses.
pero así como pagas una hipoteca, pagas un arriendo. Entonces realmente es la perspectiva que se le quiera dar, porque obviamente con el arriendo no estás ganando un activo, con la vivienda propia sí, a pesar de que estés teniendo una deuda. En los dos casos tienes gastos que asumir, como les dije. Entonces realmente la conclusión que podemos tener de esto es, como les dije, o sea, pagues arriendo o pagues una hipoteca, estás teniendo gastos que asumir, estás teniendo que pagar un arriendo o una hipoteca, de lado y lado estás teniendo que asumir costos. Entonces no te exime de ninguno de los dos lados. Y financieramente hablando, lo saludable es que dentro de lo que pagas hipoteca y además, o arriendo, por ejemplo, también se puede tomar como referencia, más los gastos adicionales que puedas tener, por ejemplo, de alimentación, de gastos de servicios básicos en tu vivienda, esos rubros no pueden exceder el 60% de tus ingresos totales, porque obviamente si es que exceden, claramente estarías cayendo en un sobreendeudamiento, estarías con un mal manejo financiero y obviamente no tendrías como una tranquilidad financiera para manejar otros aspectos en tu vida. Y por otro lado, realmente se entiende que inversión como tal, inversión al 100%, es algo que te da rentabilidad. Obviamente si es que tú estás viviendo en esa casa, no estás teniendo una rentabilidad, no estás teniendo un retorno, porque tú no estás recibiendo nada, o sea, todo está saliendo literalmente de tu bolsillo para el pago de esa casa o ese departamento. En cambio sería una inversión, netamente hablando de inversiones inmobiliarias, si es que tú adquieres ese bien, no tienes un pago de hipoteca y estás recibiendo un arriendo en su lugar. Entonces obviamente ese arriendo te entra a ti como un activo, además de por sí de tener un activo como es ese inmueble. Entonces eso les quería explicar. Como ven, realmente depende al 100% de la perspectiva que se le vea. Existen los dos casos, los dos lados. En ningún momento se puede eximir el uno del otro, pero sí obviamente se debe tomar en cuenta que tener una vivienda propia a futuro va a traer muchísima tranquilidad, puede incluso ayudarte mucho en temas económicos a futuro si por ejemplo decides venderla para comprarte algo más pequeño, o sea, ahí también vas a tener una ganancia. Entonces depende de la perspectiva que se le vea. Simplemente quería explicarles y que lo tomen en cuenta porque es un criterio bastante discutido. Sin embargo, no quiero decirles que de ley tienen que tener una vivienda propia o que de ley tienen que arrendar. Es realmente una situación que cada uno como seres humanos tenemos que evaluar cuáles son nuestros intereses, y realmente la decisión que se tome está bien para todos. En un punto realmente arrendar, si es que eso está dentro de tus posibilidades y por el momento no te interesa tener una vivienda propia, tal vez por los costos, porque te implicaría un costo más elevado, está bien. Sin embargo, tampoco exime de que puedas tener una planificación posterior y a largo plazo. Entonces espero que les haya quedado claro, y si no, me dejan sus comentarios, estoy pendiente para resolver cualquier duda que tengan y ya nos vemos en un próximo video. Adiós.